No, no puede ser. Justo hoy, no. Vamos, contesta. Contesta. ¿Se le dañó el carro? Sí, no sé qué pasó, la llanta se ponchó y estoy tratando de llamar a una grúa y no sale la llamada. No es tan grave. Con una rueda de emergencia, el problema se resuelve en unos 10 minutos. Es que no la tengo. La última vez que la usé, olvidé poner una nueva. Ya veo. Perdón, ¿hay algún taller cerca? Ahí de seguro tienen repuestos. Si no me equivoco, hay uno a unas 2 horas, pero en carro. 2 horas. Ay, lo que me faltaba, perfecto. Ay. Y para colmo, en toda esta zona no hay nada de señal. Aquí no le va a agarrar señal. Pero si quiere, lo invito a mi casa para que utilice el teléfono. ¿Qué dice? ¿Y su casa dónde queda? A unos 15, quizás 20 minutos. Menos si nos apuramos. Está bien, perfecto, vamos. Bien, vamos. Le prometo que no va a sentir el camino. ¿Dónde está Julián? Lo estoy buscando, pero no lo encuentro. Los inversionistas llevan 40 minutos esperando. Lo he llamado más de 10 veces, pero nada. Nada. Está bien. Marcelo, tú eres el asistente de Julián. Tu trabajo es saber en dónde está y a qué hora. Está bien, lo seguiré intentando. ¿Intentando? Eso no es suficiente para mí. Cada minuto que pasan, estoy perdiendo millones. Tu trabajo es hacer eso. Para eso te pagamos. Entiendo, voy a seguirle buscando. Disculpe el desorden. No esperábamos visitas. No se preocupe. Lo que sí le puedo ofrecer es aire fresco y silencio. Eso sobra aquí. ¿Y este joven quién es, mija? Mamá, hola. Lo encontré en la carretera, se le quedó el carro y lo traje para que pudiera utilizar el teléfono. Mucho gusto, señora. Mi nombre es Julián. Rosa, ¿cómo está? Muy bien, sabe que tengo mi teléfono, pero en esta zona no tengo señal y no puedo llamar. Disculpe que haya llegado así a su casa sin avisarle. No se tiene que disculpar. ¿Cómo se le ocurre? Cuando se necesita la ayuda, pues se tiene que pedir y no hay que preocuparse. Ya ven más, mi niña. Aprendió también esa lección. ¿Y tiene hambre? Yo sí. No, yo no se preocupe. ¿Pero cómo? La tremenda caminata que se ha pegado y ya es tan tarde. El hambre no perdona. Yo le voy a dar algo. Espere nomás, que voy a apelar un poquito de agua y ya vengo. El teléfono está por acá si lo desea utilizar. Mire, le enseño. Solo le da este botón y después acá. Y ya allí funciona. Gracias.
puede ser, nadie me contesta. Ya a esta hora debe estar todo cerrado. Ya toca esperar hasta mañana. Hasta mañana no puedo. Tengo una reunión muy importante hoy. Y estresándose no la va a recuperar. Ya no queda en sus manos. ¿Y si se queda aquí el día de hoy? No creo que sea una buena idea. Disculpe, ¿a cuánto tiempo queda el hotel más cercano? Si no me equivoco, aproximadamente a unas 2 horas en carro. Entonces, si me voy caminando, ¿es posible que llegue para más o menos? No se lo recomiendo. Ya está por anochecer y lo más probable es que si se va ahora, le agarre la noche a mitad del camino. ¿Sabe qué? Está bien, me quedo. ¿Podrías prestarme tu baño? Necesito darme una ducha. Aquí no tenemos ducha, pero si quiere le puedo buscar un lugar para que se bañe. Muchas gracias. Le voy a traer ropa de mi hermano. Creo que es de su misma talla, así que le debe quedar. Ya vengo. ¿Y qué es lo que vinimos a hacer aquí? ¿Vamos a cargar agua para bañarme? Este balde es para que se bañe aquí mismo en el río. Pero este río se ve muy peligroso y yo aquí me voy a morir de frío. No se preocupe que este río no es tan helado. Pero, ¿y si un oso me salta de un árbol o un cocodrilo, no sé, sale del agua y... Tranquilo que aquí no da para eso. Aquí no viven esas clases de animales. Bueno, solo era una idea mía. Toma. Para que se bañe y se vista. Y no se preocupe que aquí los únicos animalitos que existen son las aves, los pajaritos. Bueno, lo dejo para que se bañe. Mónica, por favor, Mónica, no te vayas, no nos dejes así. Roberto, me tengo que ir. No voy a seguir muriéndome de hambre. Dame tiempo, solo es una mala racha, nos vamos a recuperar. Ay, Roberto, llevas meses diciéndome lo mismo. El niño crece, las deudas suben y tú nunca me das una solución. Pero Mónica... Irme es lo mejor que puedo hacer. No pienso quedarme al lado de un muerto de hambre. Espera, ¿y el niño qué? ¿Qué va a hacer el niño sin su mamá? Yo ya fui su mamá 8 años. Ahora te toca a ti. Mónica, está bien. No voy a rogarte para que te quedes, ni para que confíes en que las cosas van a mejorar. ¡No te vayas! Tranquilo, hijo. Solo te voy a sacar adelante. No te preocupes, ¿sí? Ella no quiso quedarse. Yo te voy a dar la vida que tú te mereces. Le vamos a demostrar que ella se equivocó. Mira, papá, la hice para el Día del Padre. Después. Ahora tengo que contarte algo. ¿Sabes? Acabo de conseguir trabajo. ¿De verdad? Sí. Y no solo como un contador, sino como el jefe del departamento de contabilidad. ¡Qué bien, papá! Mira, la hice para el Día del Padre. ¿Y sabes algo? Si todo sale bien, en menos de un año podría ser el gerente. O mejor aún, el vicepresidente. Y tendría mucha gente bajo mis servicios. Papá, Y voy a darte todo lo que tú quieras. ¡Todo! papá, si eres gerente y tienes empleados, vas a tener tiempo para jugar conmigo, ¿verdad? O para ver películas o salir en bicicleta. Sí. Por supuesto. Mira, papá, la hice yo solito. Sí, mijo. Más tardecito me dices. Ahorita ya me tengo que ir. Chau.
Feliz día, papito. Le queda bien la ropa. ¿Usted cree? Sí, inclusive mejor que a mi hermano, diría yo. ¿De verdad? ¿Sabes? Mis trajes son hechos a la medida, de seda. Son diseños exclusivos. No conozco nada de trajes, pero si usted lo dice, le creo. Siéntese, por favor. Perdón. ¿Y esto qué es? ¿No conoce lo que son los taxos? Nunca los había visto. Tome, pruebe. Pruebe. ¿Qué tal? Está delicioso. De verdad muy suave, muy rico. Nunca los había probado. Eso es porque usted debe estar acostumbrado a ir a los centros comerciales. Allí solo te ofrecen lo básico. No está mal, pero no te ofrecen nada de la región. Esto se consigue en los mercados. Apuesto a que nunca ha pisado uno. La verdad, no. Ya, coma sus empanadas, que se le enfrían. Gracias. ¿Dónde está Julián? He intentado encontrarlo, pero parece que la tierra se lo hubiera tragado. Aunque se lo haya tragado la tierra, tu trabajo es encontrarlo, Marcelo. Lo sé. Mira, no podemos perder más tiempo. No puedo posponer la reunión de la empresa. Estamos perdiendo millones de dólares, Marcelo. Por favor, encuéntralo y haz tu trabajo, ¿sí? Espere, señor. ¿Qué pasa otra vez? Es sobre el contrato. ¿Existen incongruencias en cuanto al acuerdo de los socios? Debe haber un error. El contrato lo redacté yo mismo. Está perfectamente. No es así. De acuerdo a este contrato, los términos favorecen a una sola persona, específicamente a un socio. Y ese socio es usted. Mira, Marcelo, creo que la edad ya te está jugando una mala pasada, viejo. Ya no entiendes bien las cosas. No, señor, lo que sucede... Lo que sucede es que estos documentos los recibe un notario y él es el encargado en revisarlos, no un asistente. Te lo voy a decir bien claro, Marcelo. Encárgate de hacer tu trabajo, que es buscar a Julián, ¿entendido? Ujú. ¿Y este quién es? Hermano,
Él es un empresario. Se le quedó el carro en la carretera y se va a quedar con nosotros unos días. Y se va a quedar de a gratis. No, Pepe. El joven muy amablemente se ofreció a trabajar y hacer los deberes del campo y de la casa. Yo jamás me quedaría aquí sin hacer nada. Y no se preocupen, la verdad estoy disfrutando lo que hago. Ya veo. Hermano, quizás podrías ayudarle con el arreglo del auto. ¿A ti te gustan esas cosas? Tal vez. Tal vez. Ay, Pepe, has de estar muy cansado. Ven, acompáñame porque ya te preparé una rica comidita. Gracias, Mag. ¿Qué es lo que me pasa? ¿Por qué no puedo dejar de pensar en ella? Que no debería pensar en ella. Debería estar pensando en el trabajo. En la reunión a la que todavía no he podido ir. No. Se lo tengo que decir. Tengo que buscarla y decirle. Perfecto, me encanta esa eficiencia. Que nombraron capitán del equipo del básquet. Sí, qué bueno, claro. Mira, papá, de aquí aprendí. Sí, Atraca. que busquemos por ahí. ¿Qué es lo que te pasa? Estaba en una llamada importante. Ya fue suficiente. Camina, vamos. Camina, vamos. Si tanto quieres jugar, anda a ver la pelota. Lo único que haces es fastidiarme la vida, ¿sí sabes? Te espero cerca del río. ¿Todo esto lo hizo usted? Bueno, no todo. Doña Rosita me ayudó con las empanadas. Ya me imaginaba. Que usted hiciera todo esto era casi imposible. Permíteme. Esta fue la manera que, yo encontré para agradecerte por todo. ¿Agradecerme? Sí, por lo que ustedes han hecho por mí estos días, por lo que me han enseñado, por permitirme quedarme en tu casa y por ayudarme a arreglar el carro. No se preocupe. Eso es algo que hubiéramos hecho por cualquier persona. Sí, pero aún así se lo agradezco muchísimo. Adelante. Espera. Valeria. Es que he estado pensando en algo y la verdad no he encontrado la manera y cómo decírtelo. Mira, desde que llegué aquí, yo he vivido cosas que jamás en mi vida se me hubiera imaginado. No sé por qué. Solo sé que estoy seguro de mis sentimientos. Julián, tu vehículo ya está. ¿Le puedes ir?
ya puedes volver a tu antigua vida, a tus trajes y a tus empresas. Sí, ya me puedo ir. Muchas gracias. Fue lindo mientras duró. Adiós, Valeria. ¿Aló? Feliz cumpleaños, hijo. Gracias, papá. ¿Vas a poder venir? Me encantaría de verdad, pero el trabajo es más importante ahora. Pero, papá, es mi cumpleaños. Ya te dije que no puedo estar ahí. Y punto. Si estoy lejos es porque tengo que trabajar. Cerrar contratos importantes. Para darte la vida que tú quieres. Si no fuera por mi trabajo, el pastel que debes estar comiendo ahora no te hubiera alcanzado. Tienes razón, papá. Ya, sopla las velas. Hablamos luego. ¿Se puede saber dónde estuviste metido? Contéstame, por tu culpa casi perdemos la reunión con los inversionistas. Tuve un lamentable incidente en la carretera y fue imposible comunicarme, pero ya estoy aquí. Deberías de agradecerme que moví cielo y tierra para que nos den otro día de reunión. ¿No entiendes que estamos perdiendo millones para la empresa? Yo te agradezco, Mauricio. Y en serio, hiciste muy bien las cosas en mi ausencia. No me es suficiente con un gracias. No es necesario que te alteres. Como si tú fueras distinto a mí, Julián. Tal vez yo no tenga el mejor carácter, es verdad. Pero estos días conocí a una joven. Una señorita que me enseñó el valor de la bondad, la paciencia y el agradecimiento. Como sea, Julián. Si te vuelves a desaparecer, Julián, te lo juro que te saco del proyecto. Lo firmo yo solo y se acaba esta sociedad. Buenos días. Vengo a informarle que tiene varias cuotas atrasadas de un préstamo con la entidad financiera Créditos Network. Eso es imposible. Nosotros hemos estado pagando. Los primeros pagos sí se reflejan, pero de ahí en adelante no hay registro de nada. Son 10 meses de pagos pendientes. Eso no puede ser. Yo misma he estado pagando. Además, le informo que firmó una cláusula que autoriza el embargo de sus bienes en caso de incumplimiento. Yo no he firmado ninguna cláusula. Los registros dicen lo contrario, señora. Tiene 3 días para liquidar la deuda. De lo contrario, lamentablemente procederemos con el embargo de su propiedad. Inversionistas están esperando, Julián. Julián, espera. Necesito decirte algo. No tenemos tiempo, Marcelo. Vamos tarde a la reunión con los inversionistas. Apresúrate, Julián. Mauricio, no le hables así. Marcelo
Después hablamos con calma. Ahora es importante que entre esta junta. Está bien. Muchas gracias por su paciencia y por su tiempo. Vamos a proceder con la firma del contrato. Aquí tienes, cuñado. Firma. Amigo, no tienes por qué revisar el documento. Ya lo hice yo por ti. Está perfectamente redactado. Los inversionistas aquí no pueden perder más tiempo, amigo. Firma de una vez, ¿sí? Listo. El trato está cerrado. Pues aún no. Lo que acabas de firmar no es un contrato de sociedad. Es un acuerdo donde cedes todos tus poderes, acciones y bienes de la empresa. ¿Que firmé qué cosa? Ya firmó el contrato. Así es. Desde ahora en adelante esta empresa me pertenece a mí. No es así. Hace días noté que algo no cuadraba en ese contrato. Me tomé el trabajo de revisarlo a fondo y encontré la verdad. Por eso es que he redactado un documento nuevo en donde todos los derechos quedan a nombre de Julián y no de usted. No. Esto no puede ser posible. Oficiala, lléveselo por favor. ¿Qué he detenido? No. Un momento. Esto no se va a quedar así, Marcelo. Un simple asistente no va a terminar con mi carrera. Marcelo, muchas gracias. Acabas de salvar la empresa. Le ruego que me disculpe. Yo les prometo que esto no va a volver a pasar. Marcelo, nuevamente, gracias. Desde hoy, ya no serás más mi asistente. Quiero que seas mi mano derecha en la empresa. Te lo has ganado con tu trabajo durante todos estos años. Muchas gracias. Daré todo de mí. Por favor, ahora quiero que vayas a ver el documento real. Enseguida. Por favor, denos un poco más de tiempo. Mire que es lo único que tenemos. Lo siento. El plazo ya se cumplió. No es justo. Nosotras hemos pagado, ya se lo hemos dicho. Y los plazos que nos dio para liquidar, nadie paga eso en ese tiempo. Eso lo puede reclamar por las vías correspondientes. Les recomiendo que saquen lo esencial. El camión llega en pocos minutos para llevarse las cosas. Buenos días, Julián. Aquí está lo de el día. Gracias. Por cierto, Julián, ¿no me has contado cómo fue eso de que te perdiste en la nada? ¿Cómo sobreviviste? Marcelo, si le contara lo que yo viví. Eso me suena a que te enamoraste. Sí, Marcelo.
Pero ella y yo somos mundos completamente distintos. Pero Eso no es lo importante. La gente piensa eso solamente por clasismo. Pero cuando se ama de verdad, se debe luchar. No hay nada más hermoso que luchar por amor. no lo sé. Tal vez si la vida nos vuelve a juntar. Bueno, voy a continuar con mi trabajo. Y yo con lo mío. Marcelo, ¿estos son los documentos de la gente que nos debe? Sí, ¿qué sucede? Van a embargar hoy a Valeria. Valeria, la muchacha que me dijiste. Sí, no puede ser, no puede ser. Voy contigo. Claro, vamos, vamos. No puede ser. Marcelo, esto no puede ser. Tranquilo, vamos cada quien por un lado. La vamos a encontrar. Vamos a salir de esto. Mamá, te lo prometo. Le advierto que si viene por más ya no tenemos nada. Se nos han llevado todo injustamente. No, no vengo por eso. Julián las está buscando. ¿Quién es usted? Soy el asistente, bueno, el ex asistente de Julián. Ya se enteró que la entidad financiera que les embargó es de la empresa de él. Uy, ¿cómo? Valeria, ¿Es verdad? ¿Tú eres el dueño de la institución que nos estafó y nos embargó? sí, pero ¿Pero cómo pudieron hacer eso? Nosotros somos personas que no hacemos mal a nadie. por favor, escúchame. Te prometo que todo esto es un malentendido. Mira, estoy seguro quién hizo esto. Es una obra de mi ex socio, Mauricio. Pero yo voy a recuperarlo todo. Por favor, permíteme ayudarte así como tú lo hiciste conmigo. Está bien. Aquí está. La razón por la que las embargaron es porque esta cláusula está escrita de manera que puede ser malinterpretada. Qué raro. Yo no me acuerdo haber firmado nada con eso escrito. Y así usted hubiera firmado. Seguramente esto está hecho para confundirlas y aprovecharse. Pero también aquí está la prueba. Y con esto podemos recuperar todo lo suyo. ¿Usted cree que eso se pueda? Por supuesto, tenga fe. Gracias por ayudarme en esto. No es nada. También es la forma en cómo yo le doy las gracias a usted por todo lo que hicieron por mí. ¿Y tú? ¿Qué haces aquí? Esperándola a usted. Sé muy bien lo que han estado haciendo con Mauricio. Estafando. Solo para quitarles lo poco que tienen estas personas. Disculpa, Julián, pero yo actué conforme a la ley. Si quieres, puedes revisar el contrato que se firmó al momento de hacer el préstamo. ¿El contrato que Mauricio y tú hicieron a su beneficio? Pues sí. Ya lo he leído completamente. Lo escribieron solo para beneficiarse. Para confundirlos. Para engañar al prestatario. Y sabes muy bien que eso está penado por la ley. Mauricio me puso bajo mucha presión y yo necesitaba el dinero. No.
Si quieres te puedo compartir la mitad de lo que me pagaron. ¿Qué dices? Ese chantaje no te va a servir conmigo. La ley se va a encargar de ti, de la misma forma en que lo hizo con Mauricio. Camila Ordóñez, queda usted detenida por fraude y estafa agravada. Oficial, lléveselo. Colabore, por favor. No, por favor, no, esperen. No, suéltenme. Muchas gracias, Marcelo, por todo lo que has hecho. Tengo que confesar que hubo un tiempo en el que no supe valorar tu trabajo. Te tenía trayendo y llevando cafés. No me di el tiempo de ver lo capaz que eres. Eso es porque solamente veías lo material, las apariencias. Pero con todo lo que has hecho por Valeria, todo cambió. Un cambio que se hizo para bien. Por eso quiero que ocupes mi lugar en la empresa. ¿Qué? ¿Por qué? Porque es un cambio que quiero hacer. Después de todo, no me gusta el trabajo en la empresa y con lo que he aprendido estos días, sé que es un buen cambio el que voy a hacer. Acepto. Y sé que no voy a defraudarte. La empresa continuará así, pero con el tiempo se expandirá. Estoy seguro de eso, Marcelo. Ahora tengo que irme. Hay algo que tengo que hacer. Valeria. Ya se va, ¿verdad? Sí. Ya me voy, pero te quiero decir algo. Yo también le quiero decir algo. Le quiero agradecer. Que no fuera por usted, hubiéramos perdido nuestro hogar. Precisamente, es sobre eso sobre lo que quiero hablar. Un hogar. No entiendo. Valeria, desde que estoy aquí compartiendo con usted, aprendí cosas que jamás en la vida pensé aprender. Y entendí qué es lo que más importa y para mí lo que más importa es usted. Y por eso quiero que formemos un hogar juntos. ¿Qué? Yo estoy enamorado de usted. Entonces, ¿usted no siente lo mismo que yo? Si es así, entonces... No, yo también siento lo mismo por Isen. Le prometo que no la voy a decepcionar. Hazte cargo de la empresa, Julia. No permitas que caiga en desgracia. Sácala adelante. Hazla crecer. Papá, no hables de Felipe. Déjame hablar. Cuando yo muera, un abogado vendrá. Te va a hacer firmar unos papeles para emanciparte. Y así te hagas cargo de toda la empresa desde ahora. Papá, yo no podría. Soy... Julia, por favor, hazme sentir orgulloso.
¿Supiste algo de Marcelo? La verdad no. Simplemente sé que renunció y que dejó a alguien en su puesto. También me dejó esto. Es una carta. Si estás leyendo esto, yo he decidido continuar mi camino. Durante mucho tiempo, fui testigo de cómo cargabas con las heridas que tu padre te dejó sin querer. Vi cómo confundías el proveer con amar, porque era la única forma de afecto que conocías. Sin embargo, ahora que has aprendido junto a Valeria a sanar el pasado en lugar de repetirlo, a darte nuevas oportunidades y a perdonar, es tiempo de que yo siga mi propio camino para guiar y ayudar a otros. Cuida mucho a Valeria y sobre todo, cuídate a ti mismo. Atentamente, Marcelo.